Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos nuevamente a Bitcoin Moneymaker? Qué bueno que estés aquí. Y tenemos bastante de lo que hablar el día de hoy. Si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas, es completamente gratis, que le des a la campana de notificaciones y así te mantienes al día con nuestros videos de lunes a viernes. Y bueno, yo diría que vamos a entrar en el tema, así que venga. Y bueno, empecemos aquí en el marco de 4 horas, como suele ser la costumbre, donde ya, como sabes, hace un par de días atrás logramos romper la resistencia de nuestra banderilla aquí en esta región. El precio logró subir un poco, pero regresó a esta zona que se encuentra aquí. Más sin embargo, cabe notar que estamos por encima de la zona que era de resistencia, es decir, ahora se ha convertido en soporte. Ahora la pregunta es, ¿qué sería el siguiente movimiento de Bitcoin? En mi opinión, la probabilidad o sí, los chances de que el precio continúe escalando un poco más aún son relativamente altas, especialmente hasta el miércoles de la otra semana. Ese día se anunciará por parte de la Reserva Federal el alza de los intereses y si lo hacen, como ya se espera, de 0,75%, es posible que entonces el precio, ¿no? Los precios continúen subiendo. Sin embargo, si lo alzan 1%, puede haber volatilidad que entre al mercado, la cual inclusive cause pues que el precio tenga nuevamente una, por decir otra pequeña corrección que lleve el precio otra vez a niveles ya conocidos. Entonces aquí, como ves, también tenemos una tendencia alcista. Ninguna de estas velas cierra por debajo de las anteriores, niveles anteriores. Esto es una buena señal. Y ahora nos encontramos aquí entre el soporte de la línea 200 semanal MA y la línea diaria 50 EMA. Como ves aquí, encontramos buen soporte, pero la resistencia aquí en el 50 diario es bastante fuerte. Ahora si miramos también en el contexto de tiempos, marcos de tiempo más cortos, como el de 1 hora, vemos como también cada uno de estos pequeños movimientos que vemos aquí, ¿no? Que trata del precio caer, básicamente que son inmediatamente, se recupera inmediatamente, ¿no? De hecho, si miramos aquí hay una divergencia alcista donde el precio cae brevemente o poco y el indicador RSI también de una manera leve, de todas maneras, escala o va aumentando, ¿no? Y entonces este movimiento que vemos aquí era casi que de esperar. Como ves aquí, buen soporte sobre la línea 100 EMA en el contexto de 1 hora. Y mucha gente a veces me dice, ay, pero ¿por qué tanto prestarle atención a esto de los EMA? Pues porque actualmente, realmente, estas líneas nos ofrecen buenos indicadores de dónde hay soporte, dónde hay resistencia. Como ves aquí, por ejemplo, tenemos esta situación, ¿no? Resistencia en esta zona, el precio cae, logra cerrar por encima de la línea 100 EMA, no por debajo, y de ahí sigue el movimiento hacia la siguiente zona de resistencia. Entonces realmente es una buena estrategia actualmente el utilizar esto eh, sí, como herramienta para ver en qué momento puedes entrar al mercado y en qué momento puedes salir. Aquí como ves tenemos la línea 100 EMA que está coincidiendo con la línea 200 semanal MA y aquí si hay un rebote pudiéramos formar un doble fondo que obviamente llevaría entonces el precio a niveles más altos. En el contexto de un día, la gráfica de un día, vemos que los últimos 3 días han cerrado por debajo de nuestra línea 50 EMA. Más sin embargo, también ha cerrado por encima de la línea 200 semanal MA. Es decir, esto es por ahora una buena señal. De hecho, aquí este patrón W es uno de los mejores patrones que he visto en ya hace bastantes meses. Y esto pues muestra que la situación es un poco diferente, o por lo menos se podría pensar eso hasta ahora. Por otro lado, si hoy los mercados se comportan de la misma manera en que se han comportado los últimos 2 o 3 días, la probabilidad aquí sigue siendo entonces alta de que vayamos escalando poco a poco a tocar nuestra línea 200 semanal EMA.
También, si miramos ahora aquí los niveles Fibonacci que tenemos aquí desde nuestra corrección. Entonces, como ves, aquí está esta fuerte caída que nos trajo a la zona de la que venimos hace poco. Y como puedes ver, hay un nivel aquí muy interesante que sería el 0.382. Y este nivel es interesante para nosotros porque actualmente es un nivel de fuerte resistencia. Es un nivel que anteriormente, hace un par de días, era soporte, como ves aquí. Nos subimos por encima de él y lo encontramos como buen soporte, pero luego caímos por debajo, que fue aquí en esta zona donde Tesla anunció que habían vendido 75% de su bitcoins. Entonces aquí ahora estamos pues luchando con este nivel de resistencia, pero lo interesante es que el nivel 0.5 coincide o sea, esto yo no lo modifiqué para que funcionara o no, sino que exactamente coincide con nuestra línea 200 semanal EMA de la que ya les hablé. Es decir, si logramos romper la resistencia del nivel 0,382 y, y lo hacemos en los próximos días, podríamos llegar justo a este nivel ¿no? del 0,5 Fibonacci. Y justo en este nivel considero yo que ahí ya puede el precio otra vez empujarnos hacia abajo. Esto es claro si no formamos aquí un doble techo como sería también posible antes de llegar a este nivel. Pero si lo hacemos justo aquí, pienso que sería el primer punto de rechazo que nos llevaría justo a esta zona nuevamente y luego así entonces resumir o continuar el movimiento hacia arriba. De hecho, si caemos al nivel de 0,382, pudiera ser que nos mantenemos aquí consolidando por un periodo de tiempo antes de que realmente entonces cojamos otra vez el impulso hacia arriba. O específicamente aquí hasta nuestro bolsillo dorado o Golden Pocket en inglés. Ahora, si miramos el indicador RSI en el contexto de 4 horas, estamos por encima de los 50 puntos, exactamente alrededor de 53, 54, así que hay todavía espacio para subir. En el MACD sí estamos a un nivel alto y por lo general cada vez que estamos a estos niveles hay mucho potencial de que haya una corrección o inclusive si hacemos aquí un doble techo, entonces definitivamente sería un impulso para que el precio empezara otra vez a caer. En fin, ahora vamos a dar una rápida mirada aquí a Ethereum, que sé que es muy interesante también para muchos de ustedes. Y esta sería la primera vez desde ya hace bastante tiempo en que posiblemente hemos confirmado la línea de resistencia como soporte para el precio de Ethereum. Como ves aquí, logramos romperla, perforarla y ahora parece haber Ethereum confirmado esta línea como soporte. Como ya sabes, desde aquí, ¿no? Ya proviene esta línea desde hace tiempo y fue bastante complicado perforarla, pero esta vez pues lo hemos hecho, por lo menos por ahora, de manera permanente. Como se ve aquí, de hecho, inclusive si lo comparamos con Bitcoin, aunque Bitcoin también le está yendo relativamente bien en comparación a meses anteriores, Ethereum le está yendo en comparación mucho mejor inclusive que a Bitcoin. Así que también esto es muy interesante. Si es que de verdad esta área se confirma aquí como soporte, esto quiere decir entonces que el siguiente nivel a buscar sería aquí los 1716 y de ahí pudiéramos inclusive adentrarnos en esta zona o área de consolidación y confirmaríamos inclusive este patrón Bart-Simpson inverso que coincidiría entonces con este pronóstico del que les hablo, ¿no? Y luego después, obviamente, si todo va bien, si la economía, y esto es lo que es interesante también, que nada en sí ha cambiado en la economía, no hay nuevas noticias de que la cosa empeore, tampoco de que mejore, pero quizá lo que sí vale la pena anotar es que muchas de las empresas en Estados Unidos que están en el ámbito de la tecnología han reportado mejores números de los que muchos esperaban.
ahora en estos últimos días. Así que es posible que la Reserva Federal decida que en base a esto, la economía sí podría aguantar el que suban los intereses un 1%. Y bueno, me interesaría saber tú qué opinas en cuanto al tema y que me lo hagas saber en los comentarios. Y bueno, si miramos ahora aquí las liquidaciones, vemos que realmente es un juego últimamente en estos días donde los osos le pasan la bola a los toros y los toros le pasan la bola a los osos. Sí, obviamente se ven liquidaciones en ambos lados. Aquí, por ejemplo, muchas liquidaciones de tipo largas, de posiciones tipo larga. Pero esto se debe mayormente en que hay mucha gente que entra en el mercado de manera apalancada, ¿no? Y lo hacen 5x, 7, 10x. Así que muy, muy, muy interesante eso. Bueno, en las noticias se salió hace algún par de días que había una de las grandes, la tercera inclusive, ballena más grande del mundo en cuanto a Bitcoin, había vendido todas sus 133,000 unidades de Bitcoin. Ahora, con este tipo de cosas siempre hay que tener cuidado y hay que leerse bien la información porque lo que se explica después es que muy probablemente lo que sucedió es que no las vendió, sino que las transfirió de su billetera o de la bolsa donde las tenía a su billetera fría. Así que esto también hay que tenerlo en cuenta cuando uno encuentre este tipo de noticias en el mercado y no directamente entrar en pánico o no reaccionar de manera abrupta. Y bueno, por otro lado también en las noticias en cuanto a XRP sigue teniendo una situación difícil. También sabemos que ha tenido problemas con esto del SC y la denuncia que ya llevan meses y meses con esto. Y de hecho, pues el precio de la moneda ha sido afectado y ha caído también muy, muy fuertemente. Si lo miramos aquí, claro, se puede decir sin ninguna duda de que esto es un patrón W, pero como ves aquí, por ahora no ha logrado culminarlo. En fin, si no lo has hecho todavía, también te invito a que le des un vistazo a nuestro grupo de Telegram, es completamente gratis. Ahí siempre estoy poniendo información pertinente al tema que nos ocupa y obviamente también siempre estoy poniendo información actual de cosas que van sucediendo durante el día. Y bueno, simplemente lo dicho, es completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es darle al, al enlace que se encuentra en la descripción de este video y eres más que bienvenido. Y eso es todo lo que tenía entonces preparado para el día de hoy. Espero que te sirva para algo. Y bueno, eso es todo. Te deseo que tengas un muy buen día y nos veremos otra vez, si Dios quiere, el lunes de la semana entrante. Chao, chao.